Tenemos información en vivo desde el Congreso de la República. María Elena Guayasco nos actualiza la información. Viene brindando declaraciones ya el titular de Transportes y Comunicaciones. Te escuchamos, María Elena. Para recibir a turistas, no solo nacionales, sino extranjeros, que van a venir del extranjero directamente. Es un aeropuerto que va a tener una capacidad de operación de alrededor de 7 millones de pasajeros al año. Y va a ser sin ninguna duda el aeropuerto que va a atraer a muchísimos turistas al principal destino turístico, que es el Cusco, concretamente Machu Picchu, y que estamos en camino a que el segundo destino turístico sea Choquequirao, también en el Cusco. Entonces, primera situación es que claramente el aeropuerto Chinchero es una prioridad para el Poder Ejecutivo. En relación a esto, desde que inicié la gestión, lo que había era un procedimiento entrampado. El que hacía el diseño, el diseño de los contratos, la supervisión del diseño de los contratos y quien aprobaba finalmente este tema estaban entrampados y no resolvían el problema y el proyecto no avanzaba. Por eso es que cuando yo asumí la gestión, el 6 de septiembre, no el 12 de septiembre, sino el 6 de septiembre, ese día tomé nota justamente de los problemas que habían y por eso es que muy pocos días después, a las pocas semanas, se hizo una reunión en el Cusco para resolver este tema. Y pasamos de una ejecución del 5% a una ejecución del 12% en un plazo menor a 3 meses. Entonces, primera cosa. Pero aún así, era obvio que el contrato tenía algunos problemas y por eso es que hemos estado viajando permanentemente al Cusco, señores congresistas, e informando a la opinión pública, informándole a los distintos dirigentes en Chinchero, en Urubamba, sobre la problemática del contrato y avanzando en diálogo además con más de uno de los congresistas que nos han acompañado, justamente explicando qué es lo que estaba pasando con el contrato. De forma tal que hemos permanentemente informado y la última etapa de este proceso de información ha sido hace menos de un mes. El viceministro ha estado justamente en el Cusco informando la última etapa del avance, que era la propuesta que le habíamos hecho nosotros a la empresa para o reducir el tamaño del contrato, porque ese era el problema que teníamos. Si el contrato, en la etapa en la que estaba, es un contrato a suma alzada por un valor de 427 millones de dólares, que no contempla ninguna posibilidad de revisión del valor sobre la base de inflación. Y entonces lo que la empresa aduce es que hay un problema de inflación por 196 millones de dólares. Entonces lo que nosotros le hemos dicho es, en ese contrato, la suma alzada a 427 millones, que claramente impide cualquier revisión sobre la base de los precios unitarios, no podemos dar una adenda que reconozca 196 millones de dólares adicionales. En esa línea hemos hecho un planteamiento a la empresa para reducir el tamaño del proyecto, para que podamos nosotros en el proceso, mientras reducimos lo que esta empresa va resolviendo, casi a la mitad del proyecto, podemos ir convocando para que a través del PMO podamos contratar a 1 o 2 empresas que culminen la segunda parte del proyecto, de forma tal que el proyecto no paralice. Y en ese proceso estamos. Y la voluntad, señores congresistas, señor presidente, por su intermedio, es que el proyecto siga y incluso en ese sentido hemos dado un adelanto hace muy poco de 42 millones de soles para que se mantenga todavía el proyecto operando. Se han pagado las deudas a las comunidades, se está haciendo el cerco perimétrico y la idea es que justamente trabajemos con el constructor para evitar que la obra paralice. Obviamente esto, como bien mencionó el congresista Bellido, tiene un límite, pero vamos a trabajar haciendo el mejor esfuerzo para no llegar a eso. Pero entenderán que también tenemos que cumplir un contrato. Así que yo creo que tenemos mañana justamente una reunión con la empresa para ver cuál puede ser la ruta para mejorar y optimizar este contrato. Ellos han manifestado una voluntad de diálogo, yo creo que eso es bueno, así que yo esperaría que en los próximos días tengamos una mayor claridad respecto al tema, pero por lo pronto sí les puedo decir que el contrato no está en proceso de resolución. No hay un proceso de resolución, no hay ningún documento ni ningún mensaje que le hemos mandado a la empresa respecto de que se va a resolver el contrato. Entonces quisiera dejar claro eso, hay una voluntad de diálogo reflejada en distintos momentos a lo largo del proyecto y vamos a seguir manteniendo ese diálogo porque el propósito del gobierno es que el proyecto no pare. Luego está la congresista Calle mencionó respecto del tema de la carretera Huaraz. Se ha adjudicado la Buena Pro para la conservación por niveles de servicio de esta vía el 4 de junio, de forma que este contrato debería firmarse a finales de julio del 2024.
El congresista Sánchez mencionó la ejecución del ministerio. La ejecución del presupuesto de una institución pública no es simétrica, es decir, no se ejecuta dividiendo el presupuesto anual entre 12. La ejecución del presupuesto tiene una programación mensual, que no es la misma todos los meses, depende de los compromisos que se tenga. Típicamente, históricamente, en el Ministerio de Transportes, en los primeros 6 meses, la ejecución a nivel mensual es algo más baja de la del promedio mensual anual. ¿Cómo se mide el grado de ejecución? En función de lo programado versus lo ejecutado. Nuestra programación presupuestal es de 3.006 millones de soles al mes de mayo. Es decir, de enero a mayo teníamos programado gastar 3.006 millones de soles. ¿Cuánto hemos gastado? 3.874 millones de soles, es decir, 28.8% por encima de nuestra ejecución. Yo creo que es importante hacer esta aclaración sobre nuestra ejecución. Por supuesto que nos gustaría ejecutar mucho más y estamos trabajando, justamente por eso mencioné ese decreto de urgencia que en algún momento lo conversamos por su intermedio, señor presidente, con el congresista Tacuri, para sacar justamente varios proyectos de mantenimientos que están atrabados básicamente por problemas vinculados a la exigencia de la ley de contratación pública de una carta fianza para poder otorgar un contrato. En el DU que estamos preparando vamos a permitir que no solo se pueda otorgar carta fianza, sino que pueda haber retención o fideicomiso, y con eso vamos a evitar que se caigan la mayor parte de los contratos de mantenimiento y conservación que hoy día se están cayendo. Eso nos va a permitir ejecutar en este paquete contratos por un valor de 2.400 millones de soles los siguientes 3 años, que este año equivalen a casi 500 millones de soles, y son 15 proyectos de mantenimiento de 15 vías nacionales. El congresista Flores mencionó respecto del tema del arbitraje. Justamente, como le comentaba, nosotros ya le hemos planteado a la empresa, incluso hemos amenazado con una denuncia penal, si es que ellos no resuelven y no nos permiten entrar a la carretera. El día de ayer se supone que tenían que haber venido al ministerio a firmar el acta para que nos permitan entrar. El día de hoy han estado en el ministerio, se supone que hoy día firmaban el acta. Si no lo firman el día de hoy, nosotros mañana igual vamos a intervenir, porque ahí hay una responsabilidad penal, se lo hemos hecho saber a la empresa. O sea, no vamos a permitir que, obviamente, bajo una figura de un tribunal de emergencia, se pare una obra que puede claramente afectar la vida de muchas personas, y en ese sentido, por eso nos preocupa mucho, porque no solamente es la incomodidad de viajar, que yo lo he experimentado, señor congresista, varias veces, y particularmente en esta vía, sino además también los riesgos de vida, y es una de las cosas que más nos preocupa, que nuestros hermanos no asuman estos riesgos de vida cuando van por una vía que pueda estar claramente no bien mantenida. La congresista Medina nos mencionó el tema de los problemas de conectividad. Actualmente el proyecto de conectividad en la región Huánuco, va a iniciar operación en diciembre de este año y va a dar conectividad a 348 localidades beneficiarias y 516 instituciones públicas con internet con fibra óptica. Y es una cosa también mencionar, congresista. Luego usted mencionó el tema por su intermedio, señor presidente, disculpe, mencionó el tema de la carretera 12A en el tramo entre el desvío de Pomabamba, Siguas, Huacarchuco, San Pedro de Chonta, Uchiza, que es la 5E. La 5N, perdón. A la fecha estamos implementando justamente un convenio con el Ejército peruano para que ellos se encarguen de esa vía hasta que nosotros podamos otorgar el contrato de mantenimiento que va a ser el próximo año en el mes de marzo. Mientras tanto, nuestro convenio con el Ejército va a permitir hacer eso. Ese convenio con el Ejército debería estar listo hacia finales del mes de julio, y mientras eso ocurre, hoy en día nuestra zonal está trabajando en la zona justamente con maquinaria y haciendo mantenimiento preventivo. El congresista Elías Varas mencionó el caso de la vía entre Molinopampa, Puente Garochirí, Sacancha, Pomabamba, Piscobamba, San Luis Guari. Efectivamente ofrecimos en su momento, cuando él se reunió con nosotros, ahí tendría que mencionarle que el proceso de selección para el mejoramiento y la conservación se convocó en marzo del presente año, como se ofreció, y a la fecha está en proceso de absolución de observaciones, de forma tal que esperamos que en el mes de julio o agosto a más tardar esté adjudicado este contrato de mantenimiento para esta vía en el caso de Ancash. En el caso del congresista Montalvo, mencionamos el aeropuerto o aeródromo El Valor. Nosotros lo que le hemos dicho es, actualmente hay un proyecto para hacer un aeródromo.
y lo que él nos pedía era que viéramos la posibilidad de hacer un aeropuerto. Lo que hemos ofrecido, y es lo que estamos trabajando conjuntamente con Proinversión y con la DGAC, es hacer un estudio de demanda para determinar si corresponde o no hacer un aeropuerto y no un aeródromo del Valor. Hay que tomar en cuenta que el aeródromo del Valor actual está a 18 kilómetros del actual aeropuerto de Jaén. Entonces hay que tomar ahí una decisión, y justamente lo que dijimos es, esto hay que resolverlo técnicamente con un estudio de demanda. Y eso es justamente lo que hemos ofrecido y es lo que vamos a cumplir. La Buena Pro se va a otorgar en el SEACE el 24 de este mes, por si acaso. Eso quería mencionar. Luego está la congresista Heidi Juárez, mencionó el tema de los 11 puentes de Tambo Grande. Estamos ahí en el proceso de licitación, están actualmente en la etapa de absolución de observaciones y consultas, y esperamos que este contrato se suscriba en el mes de julio de este año. Ya lo hemos ofrecido, lo hemos tenido un espacio de diálogo con el gobernador de Piura y algunos de los alcaldes, incluido el de Tambo Grande, y ahí es que hemos hecho justamente este ofrecimiento, señora congresista. Luego está, en el caso del congresista Martínez, mencionó el tema del puerto de Corío. Nosotros no hemos destacado el puerto de Corío, al contrario, le hemos encargado a la Autoridad Portuaria Nacional el que haga un estudio de la demanda de la zona sur del Perú para ver si hay posibilidad de hacer un segundo puerto en Arequipa, si se justifica económicamente eso. La otra opción es que lo haga un privado a cuenta y riesgo, como ocurre en el caso de Chancay, en cuyo caso no tendríamos que hacer ningún estudio de demanda, sino simplemente sería un privado el que asumiría el riesgo. En el caso de que el Estado tenga algún nivel de concesión de ese puerto, lo que tenemos que hacer es el estudio de demanda y tomar la decisión ahí sobre si hay demanda que justifique la inversión por parte del Estado. Si no lo hay, tendremos que ver cómo desarrollamos otro puerto. La congresista Diana González mencionó el tema del talud del Domo de la Virgen. Efectivamente fue un compromiso que sostuve yo mientras era ministro de la Producción, y los problemas asumí, como se lo dije hace unos días en una sesión aquí en el Congreso, asumí que esto ya había sido resuelto por parte del Ministerio de la Producción, pero lo que me indicaron es que los problemas bien estaban en Produce, así que le ofrecí ese día y estamos trabajando para que justamente se pueda habilitar el permiso desde el lado del Ministerio de Transportes al concesionario y se pueda hacer justamente el eliminar este talud que puede generar un problema de salud. Así que es un compromiso que sostuvimos en esta reunión que ha sido hace una semana y media y que estamos trabajando para cumplir con ello. Luego se mencionó el tema del aeropuerto de Arequipa. El aeropuerto de Arequipa cuenta con todos los instrumentos de sistemas de navegación requeridos para garantizar la seguridad de las operaciones, incluyendo un equipo instrumental ILS. Y luego está el comentario que hizo el congresista Acuña respecto del aeropuerto de Trujillo. El aeropuerto de Trujillo tiene un problema que no tiene que ver con el radar, sino tiene que ver básicamente con el sistema de aproximación de luces. Y lo que estamos haciendo es justamente planteando una solución de aproximación de luces desde el mar para que permita reducir los problemas de indisponibilidad del aeropuerto, particularmente de 4 a 7 de la mañana entre los meses de abril y mayo, que es básicamente donde está la ventana, pero que tenemos que trabajar justamente para mejorar eso. Luego mencionó, el congresista Video nos preguntó sobre el tema del estudio definitivo del puente San Francisco, que actualmente está en elaboración, el estudio definitivo, y tenemos previsto culmine en el mes de septiembre del 2024, de forma tal que inmediatamente eso comenzaríamos los actos preparatorios y vamos a generar el presupuesto para que en el presupuesto 2025, inmediatamente comience el año, este proyecto tenga presupuesto y recursos públicos. Y finalmente, el congresista Anderson mencionó el tema de la carretera central y el cambio del valor. Y con cargo a que le podamos hacer llegar la información con detalle posteriormente. La ruta original no es la que planteó el Colegio de Ingenieros del Perú. El Colegio de Ingenieros del Perú está tomando como referencia un estudio que se hizo como parte del Gobierno Regional de Lima, que asumía como ruta el que había que ir hasta La Chutana, es decir, desplazarse casi 35 kilómetros desde Lima hacia La Chutana para luego ir hacia la zona central del país. Ya se han hecho una serie de estudios, se ha hecho un análisis multicriterio y ha quedado demostrado que esa no es una opción viable ni rentable desde el punto de vista no solo privado, sino para el interés social. Y por eso es que se tomaron las dos otras opciones, que era tomar el estudio referencial que había hecho el Gobierno Regional de Junín, se evaluó esa opción, se han mirado alternativas y se ha elegido la alternativa que mejor resulta en términos de beneficios sociales para el país.
Con mucho gusto le informaré, señor presidente, enviamos la información de sustento del proyecto. Esto es todo, señor presidente, de lo que tengo que comentar. La presidencia y la mesa directiva agradecen la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Raúl Pérez Reyes Espejo, y lo invitan a abandonar la sala de sesiones. Al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien en estos momentos se retira del Parlamento Nacional luego de haber respondido 2 pliegos interpelatorios respecto al caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y también sobre la vía Los Libertadores en Ayacucho, donde se produjo un accidente. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Marielena Guayasco. Entonces vemos en imágenes al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, que procede a abandonar el hemiciclo del Congreso luego de haber respondido al pliego interpelatorio, haber estado presente durante todo el debate y luego de haber resuelto algunas dudas de los parlamentarios.